¿verdad? De cualquier sala que nunca se ocupa la primera fila, es porque somos muy evangélicos y nos gusta dejar los primeros bancos para los últimos y que de esa manera nos llenen y lo llenen, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a... que comenzamos de Semana de la Caridad, esta semana que nos conduce hacia la fiesta del Corpus, que pues viviremos, si Dios quiere, este domingo, pero que junto a lo que significa la comunicación por parte de Cáritas, de todo su quehacer, pues sabéis que tenemos una serie de actos y actividades que ayudan pues tanto a preparar la jornada como para animarnos en nuestra identidad de voluntarios y en nuestro quehacer como iglesia que quiere estar en medio del mundo, pues sirviendo y buscando los caminos del Señor. Bueno, hoy tenemos la suerte de estar con nosotros con Luismi, que como veis, Luismi viene de buena raza, porque viene de una buena tierra. ¿Qué mejor tierra que la tierra del Cid Campeador, verdad? Entonces, la tierra del Cid Campeador sabéis que ha dado muy buena gente. ¿Qué va a decir usted? Entre ellos los dos que estamos en esta mesa. Bueno, tuvo un defecto, es que se fue a Valladolid, pero no pasa nada. Le queremos igual, aunque se fuese luego a Valladolid de delegado de Cáritas. Bueno, Luismi, aquí donde veis, joven, es sacerdote de la Orden de los Paules, de la Congregación de la Misión. Sabéis que es una congregación que se dedica precisamente, su carisma son la predicación y los pobres. Él estudió, se formó, se ordenó sacerdote, luego estuvo de delegado de Cáritas Diocesana de Valladolid, que es allí donde nos conocimos. Yo estaba entonces de delegado en Burgos y él estaba en Valladolid, aunque sus padres pues siguen viviendo en la ciudad de la Razón. Y luego se marchó a aumentar sus estudios haciendo el doctorado que recientemente pues le ha concluido en Roma, sobre todas estas cuestiones también de la caridad, de lo que significa pues vivir la caridad y en esa relación también con la enseñanza social de la Iglesia. Los obispos le encargaron hace poquito que tuviese la misión de ser delegado nacional de Cáritas. Sabéis que a nivel de estructura organizativa, junto al presidente de la Cáritas Nacional, Cáritas Española, hay una secretaria ahora, y luego hay un delegado que es el que acompaña en nombre de los obispos pues el quehacer de Cáritas. Bueno, pues él es el encargado desde este año de tener esta labor, de esta misión, y es una labor pues también de acompañamiento de las Cáritas diocesanas, conocer lo que hacen las Cáritas nacionales, pero yo creo que también es un papel muy importante pues porque es una labor de trabajar en comunión, ¿no? Nuestras Cáritas son muy diversas, claro, nosotros solo conocemos la de Mondoñedo Ferrol, pero son muy diversas, totalmente diversas. Yo diría que se parecen como un huevo a otro huevo, que son semejantes. Y pues bueno, yo creo que el equipo directivo y el delegado pues tiene esa misión especialmente pues de ayudarnos a crecer en la comunión, en esa diversidad de nuestras Cáritas, pero también a atender los grandes retos que desde las Cáritas tenemos que pues responder, sobre todo pues en el acompañamiento de los trabajadores, en el acompañamiento de los voluntarios y en ese saber crecer juntos en esta respuesta que tenemos que dar desde la caridad. Bueno, le hemos pedido que nos ayude a reflexionar sobre esta clave de la sinodalidad y el compromiso social. Seguro que lo va a hacer muy bien, como buen burgalés, y como buen, sobre todo como buen delegado dedicado a la misión, dedicado a la misión y a la predicación. Entonces nos ayudará a crecer, nos ayudará
a reflexionar sobre este tema y sobre todo, pues bueno, a prepararnos para esta fiesta del Corpus, que sin duda pues la estamos ya esperando. Así que gracias por haber venido, lo estamos explotando porque esta mañana he estado dando el retiro a los sacerdotes, mañana también lo seguirá dando y venimos ahora de la Goa de inaugurar este proyecto tan bonito que nuestra Cáritas ha puesto en funcionamiento en este lugar. Pues nada, Luis, siéntate en casa. Muy bien, estupendo. No sé si con micrófono mejor. Sí, ¿no? Vale. Vamos a ver, yo, en primer lugar, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, que necesites, no vamos a dormir aquí, ¿no? No, ¿una hora? Más o menos. Vale, de todas formas, si veis que me alargo, o que ya esto suena un poco a rollo y pesado, vosotros moveros un poco de la silla, yo ya me voy dando cuenta que las sillas van siendo incómodas, toséis un poco y yo ya capto la indirecta, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ahí está el título. Cuando estuvimos hablando cómo podíamos plantear o qué podíamos compartir en esta tarde, dijimos, vamos a intentar compartir la importancia de la sinodalidad hoy y cómo el compromiso social, cómo nuestra labor que realizamos en Cáritas puede aportar un plus a esta sinodalidad, cuáles serían también los retos que nosotros como Cáritas tenemos para poder ayudar a la Iglesia a vivir esta sinodalidad hoy en día, ¿no? Pues porque la sinodalidad no deja de ser pues, uno de los signos de los tiempos, podríamos decir, no deja de ser uno de los aspectos como la Iglesia se entiende hoy en día, ¿no? Pero claro, tenemos un problema, y el problema que tenemos es que estamos en un momento eclesial, y aquí el señor obispo me puede corregir si me equivoco, estamos en un momento eclesial en el que la Iglesia está cambiando. Esta no es la Iglesia. Yo tengo 43 años, por si alguien se lo estaba preguntando, ¿eh? Ya os lo digo yo antes de tiempo. 43 años. Cuando yo hice la comunión, que es un poco antes que algunas o algunos de los que estamos aquí, cuando hice la comunión, todos mis compañeros de clase fuimos a la parroquia y todos hicimos la comunión. No sé si habría un raro que igual no lo hizo. Hoy lo hice en una parroquia de San Julián, donde creo que comuniones podía haber 200 comuniones, no lo sé, una barbaridad de comuniones. Hace 2 fines de semana, hace 2 sábados, fui a la misma iglesia, a la misma parroquia, a dar la comunión, a celebrar la Eucaristía con mi primera sobrina, que hacía la primera comunión. En esa iglesia había 2 días, 2 tandas de comunión. 7. El día que hizo la comunión con mi sobrina, y 12 o 13, creo que eran 13, el sábado siguiente, antes de ayer. En total, 20. Pregunté a mi sobrina cuántos de tus compañeros de clase del colegio han venido a hacer la comunión y me dijo, yo sola, de su clase. Esto ha cambiado, pero no solamente esta realidad, sino pensemos en nuestro modelo eclesial. Ha cambiado. Estamos en un momento eclesial de cambio. Hay Armando Matteo, es un sacerdote italiano que es el secretario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Armando Matteo se llama. Y ha escrito un libro hace un par de meses, lo acaba de publicar, que se titula La fortuna de ser irrelevantes. La fortuna de ser irrelevantes. El secretario de la Doctrina de la Fe, que tendría que ser la institución que vela porque se pueda transmitir la fe en la sociedad, una fe de una manera correcta, de una manera bien transmitida, como debe de ser, pero que se preocupa por eso,
y escribe un libro diciendo la fortuna de ser irrelevantes como iglesia. Y la tesis de este libro, lo que el libro defiende, es que estamos en este momento de cambio, en esta iglesia de búsqueda que hemos dicho aquí, pero es una iglesia que probablemente está siendo cada vez más irrelevante socialmente. Es decir, que cada vez pintamos menos en la sociedad, o cada vez tenemos menos fuerza, somos menos reconocidos, menos peso en la sociedad. Y él dice, en vez de decir, qué desgracia, qué pena, ya esto no es como antes, ya tal, y él dice, la fortuna, la suerte que tenemos de ser esto. Y el libro defiende esa tesis de decir, aparte de que estamos yendo en un momento histórico en el que vamos yendo cada vez a ser menos importantes, más insignificantes socialmente, podemos entresacar de aquí algunos elementos que son positivos para vivir un cristianismo más que toque su esencia, más auténticos, para ser más reales, para ser esa iglesia que soñamos, esa iglesia en búsqueda, que yo creo que pasa por la sinodalidad y en la que Cáritas tiene mucho que decir o puede contribuir con mucho. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué os voy a contar? No os voy a dar soluciones para ser una iglesia sinodal, y para tener respuestas a todo. Pero sí que voy a compartir con vosotros algunas intuiciones. Este va a ser el esquema de lo que vamos a hablar, pero no os preocupéis porque es muy sencillo. Ya tendremos ocasión, ya os iré contando en qué consiste el esquema. Si vemos al Papa León, si os fijáis en el Papa León, porque creo que es importante que en este momento de cambio en el que estamos, hay un cambio también en cuestión de pontífices. Hace poco más de un año que falleció Francisco y llevamos un año, un poco más, con León XIV. Este también es un momento importante para la Iglesia, porque lógicamente cada papa pues tendrá sus acentos propios para la Iglesia y también para nosotros, ¿no? Para Cáritas. Y es curioso porque el mismo Papa León les dijo en la carta que escribió a los cardenales, convocándolos para el consistorio pasado, no el que va a ser, sino el consistorio pasado, les dijo, mirad, la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ese documento programático, ese documento en el que el Papa Francisco dijo, bueno, pues estas son como las claves de mi pontificado, estas son como las líneas que me gustaría trabajar, ¿no? en mi pontificado. Dice, esta exhortación Evangelii Gaudium sigue representando un punto de referencia decisivo. Sigue siendo importante, sigue siendo fundamental para la Iglesia de hoy, porque orienta en profundidad el camino de la Iglesia. Y les animó y les invitó a los obispos a que estudiaran y volvieran a poner sobre la mesa este documento del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. ¿Por qué os digo esto? Porque de lo que vamos a hablar nosotros, o cómo he estructurado estos momentos para compartir, o estos retos que tiene Cáritas para ser una iglesia sinodal, los he intentado organizar en torno a los cuatro principios fundamentales que el Papa Francisco nos habla en la exhortación Evangelii Gaudium. Ahí nos hablaba de este esquema. Primero, que el tiempo es superior al espacio, que la unidad prevalece sobre el conflicto, que la realidad es más importante que la idea y que el todo es superior a la parte. Parece complicado, ¿vale? No os preocupéis, vamos a ir por partes. Vamos a ir viéndolo poco a poco, lo que significa cada uno de estos principios y qué luz nos pueden dar. Estos principios, ¿por qué son importantes? ¿Por qué quiero organizar los retos que tenemos como Cáritas hoy, lo que podemos aportar como Cáritas en este momento eclesial en torno a estos cuatro principios? Porque estos cuatro principios de alguna manera generan como un punto de referencia hacia dónde caminar. Nos ayudan a movernos entre tensiones. El Papa Francisco decía,
tensiones polares, se ha apagado. Pues eso significa que no hace falta el micrófono, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Bueno, pues Bluetooth mode. ese no soy yo. No, ya está, ya está. Entonces, estos 4 principios nos van a ayudar a movernos en las tensiones. Porque hoy en día en nuestra sociedad, la realidad en la que nos movemos no es ni blanco ni negro. Esto no lo ha sido nunca. Pero hoy cada día vivimos en una sociedad más compleja, donde cada vez hay más escala de grises. Y para saber movernos y optar por un lado o por otro, no va a ser del todo fácil. Nos va a suponer en muchas ocasiones tensiones y vamos a tener que ejercer un discernimiento para saber por qué camino movernos y por qué camino tirar. Y estos 4 principios nos pueden ayudar a orientarnos en esta escala de grises, en estas tensiones que nos encontramos diariamente en lo que hacemos como Cáritas, en nuestra labor ordinaria en la parroquia, si ayudamos o no ayudamos, si hacemos esto con una persona o hacemos lo otro. Todo eso tiene tensión y todo eso necesitamos saber mover. Entonces, 4 principios, ¿vale? Sobre eso hablemos de qué puede hacer Cáritas o cuáles son los retos para Cáritas hoy. Primer reto, primer principio, mejor dicho, el tiempo es superior al espacio. ¿Qué significa esto? Pues significa que el tiempo, si lo pensamos en sentido general, es como una referencia a la plenitud, como una expresión de ese horizonte al que tenemos que ir. Os lo digo claramente. El espacio es mi cuerpo. Esto está aquí. Hoy estoy en este espacio, en este momento. Pero el Papa Francisco dice, el tiempo es superior al espacio. Y cuando yo me entiendo a mí mismo, me entiendo en un horizonte más amplio que esto que estoy aquí. Porque yo como persona, o cada uno de nosotros, somos más que este espacio concreto en el que nos situamos. Las personas que llegan a nuestras Cáritas, el local parroquial en el que atendemos, en el que acogemos a las personas en Cáritas, es un espacio concreto. Pero Cáritas es más. Lo que nosotros hacemos es más. El tiempo que dedicamos a la labor es más que el momento y el espacio concreto en el que nos situamos. Vamos a ir entendiendo esto mejor cuando vayamos viendo algunos de los retos y algunas de las claves que podemos tener hoy en día como Cáritas. Mirad, para vivir ese horizonte de sentido que nos da el tiempo y no quedarnos en el momento concreto, hoy en día a Cáritas se nos pide que tengamos la capacidad de adaptarnos a los cambios, de ser brújula para el camino. No consiste tanto esto en decir, pues lo que estamos diciendo, esto tiene que ser así, de esta manera, porque los tiempos en los que nos movemos van cambiando. Estamos en una iglesia, en un momento social de grandes cambios. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a los cambios. ¿Cómo se adapta uno a los cambios? Pues aquí tenéis algunas ideas. ¿Cómo Cáritas se adapta a los cambios sociales que están ocurriendo? Vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a hacer ahora lo mismo en Cáritas que se hacía cuando yo hice la primera comunión. La Cáritas en la que mi sobrina ha hecho la primera comunión en esa parroquia de San Julián tiene que hacer lo mismo que cuando yo, su tío, hizo la primera comunión. Porque hemos dicho que todo ha cambiado. Ha cambiado las personas, ha cambiado la realidad, está cambiando todo. Si seguimos haciendo lo mismo, podemos tener un problema. Probablemente es que igual
no tenemos esa capacidad de adaptarnos a los cambios. Y hoy en día hay que tener esa capacidad de adaptarse. Yo sé que es difícil, pero se nos pide que seamos capaces de adaptarnos. ¿Cómo podemos hacerlo? Reflexionemos, pensemos no solamente en el momento concreto en el que estamos, sino soñemos, pensemos hacia dónde querríamos ir, ese horizonte de sentido que da el tiempo. Cuando vemos a una persona, no pensemos solamente en lo que la persona está viviendo ahora, en este momento, sino en lo que la persona puede llegar a ser. Creo que es importante también, para adaptarnos a los cambios, tocar la realidad. No podemos llegar, yo no puedo llegar desde Madrid ahora a decir, pues mirad, aquí en Cáritas de Mondoñedo tenéis que hacer esto, esto y esto. No, porque no conozco la realidad. Tenemos que tocar la realidad para poder cambiar. Y desde ahí pensar en ese horizonte, pensar a lo grande. Y luego hay que tener estrategias de adaptabilidad, es decir, estrategias para el cambio. Igual estamos aquí, queremos ir hasta aquí, pero no podemos dar ese escalón en un solo paso. Habrá que pensar, y aquí nos podrán ayudar los administradores, nos podrán ayudar otras personas, nos podrán ayudar muchos. ¿Qué podemos hacer si estamos aquí y queremos llegar aquí? Vamos a pensar pequeñitas estrategias. Igual es simplemente cambiar el horario de la acogida para que puedan llegar otras personas, no lo sé. Pensemos pequeños cambios que pueden suponer mucho para adaptarnos a los tiempos y a las realidades nuevas. Y no olvidemos nunca el encuentro personal con la gente, con las personas. Este es un reto para vivir no en el espacio, sino en ese tiempo que es superior al espacio. ¿Vale? Otro reto que tenemos. Aquí lo pongo con títulos así como muy rimbombantes, pero es para quedar bien, para que parezca que digo algo importante. Pero esto, lo importante es lo que significa. Aquí os he puesto la perspectiva ético-moral de los procesos. ¿Qué significa esto? Todos estamos viviendo procesos. Las personas estamos siempre en constante evolución, en constante movimiento. El Papa Francisco insistía mucho en la importancia de comenzar procesos, iniciar procesos. Y las familias, las personas que llegan a nuestra Cáritas, las personas que acompañamos en Cáritas, nos damos cada vez más cuenta que las situaciones que están viviendo son más complejas, que hay muchas dimensiones que afectan a la realidad que viven las personas. El informe FOESA, que habéis oído hablar de él, ¿no? El informe FOESA habla de la multidimensionalidad de la pobreza, que tiene muchas dimensiones la pobreza. Claro, hoy en día ya no es tan fácil como decir, bueno, pues mira, si te consigo un trabajo, o si te ayudo a buscar un trabajo, pues ya está todo solucionado. Porque a veces el trabajo no es suficiente para tener una vivienda digna, porque a veces tenemos problemas de soledad, porque a veces hay tantas y tantas situaciones que necesitan afrontarlo de muchas maneras, y que las personas van evolucionando. Y a veces tenemos personas que llevan mucho tiempo y que acompañamos en muchos procesos. Pues en los procesos que viven toda persona, en ese proceso que toda persona vivimos y viven las personas que acompañamos, es importante que seamos también capaces de tener y de ofrecer una perspectiva ética y moral. Porque hoy en día podemos recibir ayuda de muchos sitios, podemos vivir muchas realidades que no son solamente las nuestras de la Iglesia, que son en otro lugar, porque la persona vive en la parroquia, pero también vive en el colegio, vive en su trabajo, vive con su familia. Es importante que nosotros, como Iglesia que somos, acompañemos también estos procesos desde una perspectiva ética, desde una perspectiva moral. Esto significa que acompañamos a las personas en sus trayectorias. Que lo que decíamos, si queremos que la persona llegue aquí, alguno igual va recto, pero otro igual da una rotonda, pues como las carreteras de aquí. Bueno, pues que damos vueltas, que para llegar a un sitio hay que dar otra, que está de repente que entra al mar, que no sé cuánto. Bueno, pues es lo mismo, Cada uno en su vida y en sus procesos sigue un ritmo. Alguno da un pasito para adelante y dos para atrás.
y otro un poco para el lado. Nos salimos de la cámara a veces. Por ahora no. Por ahora yo no. Pero las personas sí nos salimos a veces de lo que está marcado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tener una cámara lo suficientemente amplia para que acompañe trayectorias vitales. Cada uno la suya. Hay que tener paciencia, hay que encontrarse con las personas. Y tenemos que pensar, y este es un reto. Primera llamada. Pero esto es porque lo que va a decir es importante. ¿Iba a decir algo? Claro, esto es importante, sobre todo decirlo aquí, delante de un pastor, un obispo. Creo que tenemos que ver el magisterio como horizonte de sentido. En la Iglesia podemos tener el riesgo de decir que todos tenemos que estar aquí. Esto es lo correcto, esto es lo bueno, esto es como debemos de ser, porque lo sabemos, porque lo tenemos recogido, porque sabemos lo que sería el ideal de que una persona se desarrolle, de que una persona encuentre a Dios, de que una persona saque todas sus capacidades y sus potencialidades. Lo sabemos y decimos, esto es lo que hay que hacer. El riesgo está que esto sea una carga para las personas. Esto es un horizonte de sentido y cada uno está en su espacio concreto. Y entonces nosotros acompañamos a ese horizonte que nos va marcando el magisterio y nos ayuda a ir hacia allí. No es una carga, sino es hacia dónde caminamos. Y nos ayuda a caminar hacia ese horizonte. Más o menos así se entiende este título, ¿no? Raro. Vale. Bien. Tercero y último de este apartado, de los retos que tenemos. Bueno, aquí os ponía que los procesos son a veces caóticos, pero eso ya os lo he dicho. A veces dan vueltas, a veces entran, salen. Yo aquí he ido perdido a veces en el coche, le decía a Toyo, le decía a don Fernando, pero ¿cómo sabéis hacia dónde vamos? Si nos metemos a la derecha y no hay ninguna señal, no hay nada. Bueno, pues a veces los procesos son caóticos. Bien. Y luego creo que es importante, cuando hablamos de que el tiempo es superior al espacio, que hoy más que nunca reforcemos también para ser capaces de vivir esa sinodalidad, esa unión entre todos, para aportar entre todos, que vivamos una espiritualidad y que pongamos el acento en una espiritualidad que sea raíz y horizonte. Vuelvo a utilizar la misma palabra. Una espiritualidad que de alguna manera esté encarnada, que nos alimente, que sea quien da el sentido a nuestra vida, el sentido a nuestra existencia, el sentido a la persona, que anima a las personas a vivir, que anima a las personas a caminar. Y a veces cuando llegan las personas destrozadas y machacadas a nuestras cáritas, lo que más se está necesitando hoy en día es esa espiritualidad que sirve como de percha. Porque cuando uno tiene el armario de su casa muy desordenado y tiene la ropa como los adolescentes o los chavales toda encima de la cama o en el suelo o en la mesa desordenada, lo que necesitamos es un armario donde poder ir colgando las cosas. Y necesitamos una espiritualidad que nos alimente, que nos dé sentido, pero también que nos sirva de esas perchas en las que poder ir colgando y dando sentido a lo que vamos viviendo en nuestra vida. Para que de alguna manera la espiritualidad, esa manera que tenemos de relacionarnos, de abrirnos a lo trascendente, de relacionarnos y encontrarnos con Dios, nos puede ayudar a entender qué significa el trabajo. ¿Qué significa que hoy haya perdido trabajo? Que mañana tenga un trabajo temporal, que mañana recupere un poco de no sé qué. Eso necesitamos colgarlo de algún sitio en nuestra vida. Y aquí es fundamental recuperar la espiritualidad. Digo el trabajo, pero podría decir cualquier otra de las situaciones que están viviendo las personas. Una separación, una pérdida de una casa, una enfermedad, un momento de soledad. No sé, tantas y tantas realidades que nos encontramos.
esto necesitamos hoy en día, y esto si no lo hace Cáritas, si no lo hace Iglesia, no lo va a hacer ninguna ONG. Esto es algo que tenemos que hacer nosotros, como Iglesia. Bueno, otro principio. Hemos hablado de que el tiempo es superior al espacio. El segundo principio es que la unidad prevalece sobre el conflicto. Mirad, aquí podemos discutir. Podemos discutir con Toñi, porque no estamos de acuerdo como Cáritas Diocesana hace las cosas. Good morning. O sea, que seguimos, ¿no? Sí. Vale, bien. Pues, no te preocupes, estoy bien. Decimos que la unidad prevalece sobre el conflicto. Podemos discutir. Podemos no estar de acuerdo con lo que nos dicen el obispo. Eso los curas, de eso sabemos bastante. No siempre estamos de acuerdo con los obispos, ¿no? O con el superior. Ni el obispo puede estar de acuerdo con nosotros. Puede ser que discutamos entre los miembros de la misma parroquia. A veces entre Cáritas y las catequistas. O a veces entre una Cáritas y la otra. Discutimos. Está bien, tenemos puntos de vista distintos. Pero lo importante es que siempre prevalezca la unidad. Y el Papa Francisco insistía en eso. Podemos tener conflictos, podemos tener puntos de vista distintos, pero la unidad tiene que prevalecer. Somos Cáritas, somos Iglesia, y eso es más importante que el conflicto que tenemos. Vale, desde ahí, ¿qué podemos hacer para conseguir que prevalezca siempre la unidad? ¿Qué retos tenemos como Cáritas en este camino, en esta Iglesia sinodal hacia la que queremos ir? Pues mirad, un reto es, yo creo que hoy es más importante que nunca la unidad entre estas tres dimensiones de la vida cristiana, entre la liturgia, la catequesis y la caridad. Aquí os he puesto unas imágenes. Antiguamente, por lo menos en la casa de mi abuela y en la casa de mis padres, tenían taburetes, tenían bancos de esos pequeños, de este estilo, con 3 patas, más o menos. Un poco incómodos, ¿eh? Y cuando te subías, si ponías de pie, uy, madre, no era fácil, no era difícil que eso que cayera. Hoy vas al Ikea, y esta imagen la hemos utilizado mucho, las 3 patas, unidas en la Iglesia. Entonces nosotros somos la pata de la caridad, pero está la pata de la liturgia, ¿verdad? Y la pata también de la catequesis, y están ahí. Hoy en día vas al Ikea, no sé si aquí hay Ikea, ¿hay Ikea aquí? Sí. Vas al Ikea, en Coruña, y te encuentras esto, que no sé lo que es. Es decir, te encuentras un taburete con una pata, o te encuentras esto de aquí abajo, que tiene una forma rara, pero que dicen que es un taburete, o eso de allí, que no sé ni cómo se sienta uno en aquello. Se siente, no se levanta. No se levanta, pero es... Lo que os quiero decir con esto es que hoy en día es todavía más importante que nunca que nosotros, voluntarios, agentes de Cáritas, vivamos la unidad de estas 3 dimensiones. Si nosotros como agentes de Cáritas no celebramos la Eucaristía, la fe con el pueblo, si nosotros tampoco escuchamos, predicamos, anunciamos, participamos de la catequesis, hoy en día no vale con decir, pues bueno, ya hay algo superior, ya estoy en la parroquia y esto me une, porque de alguna manera me voy a caer en esas 3 patas. Hoy necesitamos todavía compactar más como Iglesia estas 3 realidades. Y para conseguirlo creo que es importante redescubrir la mutua relación que tenemos en las parroquias y que tenemos en la vida cristiana, que tenemos con las catequistas, que tenemos con los de liturgia, que nosotros tenemos. Ahora vamos a celebrar el Corpus, celebramos la Eucaristía. Anunciamos, predicamos, pero lo mismo, la Eucaristía sería vacía si luego no lleva a un compromiso también, a una transformación, a un cambio en nuestra vida. El ite missa es... Se nos manda, podéis ir en paz, a transformar lo que hemos vivido ahí, a anunciarlo, a hacerlo presente en el mundo. Bueno,
Creo que podemos también incorporar personas en la iglesia, en la parroquia, desde Cáritas, porque llegan muchas personas a Cáritas, que muchas no creen en nada, porque estamos en diálogo con personas que no son las de nuestro ámbito parroquial. Ese es un don que tenemos nosotros, es un elemento muy positivo que hay en nuestra vida de Cáritas. Podemos incorporar personas, podemos ayudar a la iglesia también como Cáritas a vivir ese compromiso, porque hoy hay muchos movimientos, pero a veces de una manera más sentimental, que nos falta luego traducirlo en un compromiso en la vida. Ahí podemos aportar mucho como Cáritas. Bueno, unidad. A ver si somos capaces de, en este nuevo modelo de iglesia sinodal, ir transformando también, ir pasando de un modelo tripático a, no sé, a algo más posmoderno, no lo sé. Bueno, creo que Cáritas tiene que contribuir también al diálogo. Y esto podemos hacerlo. ¿Por qué Cáritas puede ayudar a contribuir al diálogo? Claro, si no dialogamos, el conflicto vence. No va a haber nunca unidad. Hay que dialogar. Porque va a haber posturas distintas. ¿Cómo podemos contribuir al diálogo en la iglesia y en la sociedad? Pues desde una escucha vulnerable. Nosotros estamos en contacto con muchas personas que están pasando lo peor. Personas en exclusión. Si ponemos en el centro del diálogo el sufrimiento, el dolor, la exclusión de estas personas, yo creo que desde ahí podemos entendernos mejor. Yo me voy a entender mejor desde lo que a ti te duele, que probablemente me duela a mí también, que desde mis propios intereses. Desde ahí va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Es más fácil que lo hagamos desde los vulnerables, desde quien sufre. Desde ahí podemos hablar y crear un diálogo fructífero. Luego creo que también el diálogo necesita una expresión. Bueno, pues la solidaridad. Pensaremos distinto, pero vamos a comprometernos en transformar esto, en cambiar esto, en compartir solidariamente, y ahí podemos hacer mucho y aportar también como Cáritas. Y en tercer lugar, creo que Cáritas ofrece también este encuentro con otras, ya lo decíamos, con personas que no creen, con personas que tienen otro credo distinto al nuestro. Bueno, pues podemos también dialogar desde lo que estamos viviendo, desde lo social, desde lo solidario. Y ahí podemos poner a posturas distintas de acuerdo. Hoy donde hemos estado, estaba la alcaldesa. Yo no sé si cree o no cree, pero podemos hablar con partidos políticos, podemos hablar con otras realidades sociales, claro que sí, y podemos ofrecerlo también como servicio a la iglesia. Bueno, luego, creo que es importante también un trabajo. Hoy en día me ha alegrado ver aquí en Ferrol, me ha alegrado ver que tenemos los contenedores de moda re. Bueno, estamos de alguna manera aportando por una economía solidaria. Creo que hoy en día necesitamos, ante tanta complejidad del trabajo, ante un trabajo que muchas veces se explota, un trabajo carente de sentido, creo que como Cáritas podamos aportar qué significa el trabajo, el significado que tiene el trabajo, y priorizar también las capacidades personales y hacerlo de un modo comunitario. Hoy, en este proyecto donde hemos estado en la OA, estaba toda la comunidad también ayudando, la comunidad entera ayudando a que unos chavales, a que unos jóvenes puedan encontrar trabajo, puedan salir adelante, puedan progresar, puedan encontrar un sentido también a la vida. Y creo que eso, ante una concepción del trabajo meramente economicista, meramente que tiende a ver resultados y cuantos más mejor, nosotros podemos intentar aportar ese significado, ese plus que tiene el trabajo, porque trabajamos muchas horas al día, y creo que esto también lo podemos aportar. Bueno, tercer principio, ya estamos en la mitad. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien, ahora vamos a ir más rápido porque ya tenemos pillado la dinámica de los principios, no os preocupéis.
la realidad es más importante que la idea. ¿Qué significa esto? Pues hombre, yo puedo tener muchas ideas. De hecho, cuando me voy a la cama a veces, sueño y pienso cosas, pues yo qué sé, me puedo ver hasta volando por Galicia y por la costa y por los acantilados. Pero hombre, alguien tiene que venir y decirme, chico, despierta, que estás aquí, que está la realidad, que no tienes alas. Bueno, pues esto nos puede pasar con muchas cosas, que a veces podemos tener ideas que están muy bien como ideas, pero que cuando las vamos a aplicar, qué bien sería que aquí tuviéramos en Mondoñedo, pues yo qué sé, que la Cáritas se organizara pues de una manera, pues yo qué sé, que tuviera en todas las Cáritas que haya sacerdote, director de la Cáritas, un contratado, un equipo de 20 voluntarios como mínimo, jóvenes, claro, la mayoría, no todos, que va a haber un poco de contratos. Bueno, pero seamos realistas con lo que hay, ¿no? Con las fuerzas que tenemos y la realidad que tenemos. Eso, ¿nos gustaría que fuera otra cosa? ¿Tenemos ideas de no sé qué? Muy bien, pero la realidad tiene que ser superior y es más importante que la idea, porque tenemos lo que tenemos y desde ahí hay que construir. ¿Cómo puede aportar Cáritas? ¿Qué retos tiene Cáritas para esta iglesia sinodal desde esta realidad que es superior? Pensemos en el nuevo modelo eclesial. ¿Cómo podemos evangelizar desde lo social? ¿Podemos transmitir y hacer presente a Cristo y a Dios en lo que hacemos? Creo que este es un reto que tenemos. Ser capaces de evangelizar, ser capaces de transmitir al Dios que creemos. Podemos ser un laboratorio de sinodalidad, por lo que decíamos, porque estamos en contacto con personas muy diferentes, con realidades muy distintas. ¿Quién sois los primeros que ponéis de acuerdo al párroco, a los voluntarios, a las personas que vienen a la parroquia que no creen? Intentamos ponernos de acuerdo todos para hacer algo juntos. Pues Cáritas lo está haciendo diariamente. Está intentando ya vivirla, o está viviendo ya la sinodalidad. Desde aquí, desde esta realidad, decía antes don Fernando, en el equipo de Madrid directivo está tal. Somos un equipo, con personas muy distintas. Hay una persona contratada, hay un voluntario, hay un cura. Es decir, personas muy diferentes. Aquí también. Pero podemos ser ya ese laboratorio de sinodalidad. Lo estáis haciendo. Podemos ayudar también a la Iglesia a que aporte y a que viva las experiencias que aquí estamos teniendo. Otro reto, ¿cómo hacemos una síntesis entre la doctrina y la pastoral? ¿Cómo vivimos la doctrina y cómo la llevamos a la práctica? Decía el Papa Francisco, hablaba de 3 ingredientes para conseguir esto. Decía, estudio, encuentro con la realidad y oración. Pensemos en nuestros grupos de Cáritas. ¿Hacemos estas 3 cosas? Estudiamos la realidad, estudiamos también lo que nos dice el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, lo aplicamos a la realidad con la que nos encontramos y luego logramos eso. Creo que estas 3 realidades las tenemos que tener. ¿Para qué? Para que pueda haber esa síntesis entre ambas, entre la pastoral y la doctrina. Que esto es importante, porque a veces tenemos una doctrina y una pastoral distinta. A veces podemos hacer cosas que igual no se corresponden con lo que deberían ser. O a veces no hacemos porque creemos que no se corresponden. Bueno, creo que tenemos que pensar en esta triple dimensión, en este círculo de estudio, encuentro con la realidad y oración. Luego, otro reto que podemos hacer, generar espacios. ¿A qué me refiero con estos? Habermas, que es un filósofo que falleció hace no mucho, hablaba de los prepolíticos. Hablamos de política ya. Ha llegado el momento de hablar de política. No se ponen de acuerdo nunca, cada uno tiene su punto de vista distinto, ¿vale? ¿Seríamos nosotros capaces de
ofrecer esa base para que pueda haber una buena política. Hay muchas cosas que se hablan a niveles altos de política, pero que necesitan un contexto social. Necesitan que cuando vamos al mercado o a la pescadería y hablamos con la vecina, pues hablemos de determinadas cosas entre nosotros, nos pongamos de acuerdo en lo que es el bien común. Bueno, esta obra que está haciendo aquí el ayuntamiento, mira qué bien, no va bien, esto puede ayudar, puede no ayudar. Todo eso va ayudando a crear luego un imaginario. Hoy que venimos de este encuentro con los chicos, que podamos hablar y decir, bueno, es que la experiencia que tenemos aquí son chicos majísimos. Es que Yamil es un chico encantador, ha aprendido español enseguida, se esfuerza, trabaja. ¿Por qué? Porque si no, los discursos que estamos oyendo son los discursos de estos chavales están siempre robando en las calles, porque vienen aquí solamente a drogarse, a quitarnos el trabajo, a no sé qué. Bueno, pues todos esos discursos que ya tenemos, ¿no? Metidos en... que escuchamos. Generemos esos espacios antes de la política, pero que son básicos para que luego puedan dar el salto a otra realidad, para que esa distancia que hay entre ese ámbito de esa alta política a la realidad concreta nuestra, podamos decir, oye, aquí pues esto no se corresponde con la realidad, para que no nos creamos todo lo que se dice, para que lo que pensamos y vivimos nosotros podamos transmitirlo también allí. Bueno, creo que puede haber un diálogo, lo que decíamos, encarnado, un diálogo que parte de la realidad, pero vayamos al último de los principios. El todo es superior a la parte. Y aquí os pongo esta suma, 1 más 1 es más que 2. ¿Por qué? Porque todos nosotros, como Cáritas Mondoñedo Ferrol, creo que la Cáritas de Mondoñedo Ferrol, la Cáritas de aquí, es más que yo solo, es más que el obispo, es más que Toyi, es más que los voluntarios, es más que los sacerdotes, es incluso más que si nos juntamos 3, 4, 5, todos nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que significa la Cáritas, todo lo que podemos llegar a ser, todo lo que nosotros vivimos es más que la suma de cada una de las individualidades. Como iglesia somos más que si solamente decimos tú y yo y los pocos que nos juntamos en esta parroquia. Somos iglesia, somos pueblo de Dios, somos comunión. Bueno, somos más. ¿Qué podemos hacer para vivir ese todos y no quedarnos solamente con la parte concreta? Pues creo que hay que originar formas poliédricas. Ya estamos con los palabras otra vez. Bueno, ¿qué significa esto? Que de alguna manera tenemos que ser capaces de aportar las diferencias que somos, porque yo soy muy diferente probablemente que somos muy distintos. Yo llevo gafas, yo no llevo barba, ¿sí? Bueno, pero más, probablemente seamos muy distintos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir, de nuestra manera de relacionarnos, de nuestra manera de amar. Pero ¿cómo nos integramos y cómo sumamos todos? Si hacemos una figura cuadrada, pues que no entra, en esta figura no entra y se queda fuera. Si se te queda un brazo fuera, se nos queda un brazo fuera. Pero si generamos figuras distintas, donde todos podamos sumar, no sabemos lo que vamos a crear. Pero sí vamos a estar todos dentro, sumando y aportando. Esto nos pasa también entre lo local y lo universal. Aquí hay tensión. No me neguéis que no hay tensión, muchas veces, entre el grupo de Cáritas y la parroquia entera, o el párroco. Entre el grupo de Cáritas y el grupo de Cáritas más grande, ¿cómo lo llamáis aquí? Arciprestal o zonal, o bueno. La diocesana. Bueno, pues entre y la diocesana. Ya no os cuento entre la diocesana con la regional de Galicia. O ya no os cuento la regional de Galicia o la diocesana con la española. Bueno, pues si tenemos que hablar de una a otra, hay tensiones. Somos distintos. Pero no somos todos Cáritas.
Creo que hay que poner más el acento en el todo que en las diferencias. Y creo que sumamos una Cáritas, no sé si tiene esa forma o tiene otra, pero que sumamos todos, con nuestras peculiaridades y diferencias. Y eso tenemos que mostrarlo. Y tenemos que ser capaces de creérnoslo. Y apostar por esa unidad de la que decíamos, por ese todo que podemos llegar a ser y que podemos vivir. Creo que aquí es importante el rol que tiene cada parroquia, cada diócesis. Tenemos que respetarlo. Yo no puedo venir a deciros cómo tiene que ser aquí en la diócesis. Y tampoco va a ir la diocesana a deciros cómo tenéis que las parroquias. Pero tampoco al revés. Es decir, tenemos que ser capaces de ayudarnos, de complementarnos, de apoyarnos, de formar una familia. Igual que los padres no le decís al hijo, tienes que ser exactamente igual que yo. Le dejamos que sea como es, ¿no? Pues así todos, y formamos una familia. Aunque a veces algunos metamos la pata, ¿no? Pero bueno. Volvemos a hablar de sinodalidad. Cuando hablamos de que el todo es superior a la parte, hablamos de sinodalidad de todos, pero es necesario que también nos situemos en lo concreto y en lo local. ¿Cómo? Repito, desde los pobres. Eso puede hacerlo Cáritas. Esa sinodalidad situada, que practica la sinodalidad, que vivimos ya la sinodalidad, que hacemos acciones concretas, que expresen el hacer del todo, de la diócesis. Somos una diócesis entera, una iglesia que peregrina, que camina aquí en Mondoñedo Ferrol. ¿Cómo eso lo expresamos? Pues con las acciones y labores que se realizan en la Cáritas parroquial de no sé dónde, en el programa de tal, en la diocesana de no sé cuánto, en el proyecto este de la GOA, en la regional incluso, o en la Cáritas española. Bueno, bien. Otra cosa. Creo que es importante cuando pensamos del todo, que pensemos también que vivimos dentro de una casa común. Y que vivimos también en esta clave de ecología integral. Creo que ante el peligro de desconectarnos de la casa común, de la creación, de la naturaleza, del mundo en el que vivimos y habitamos, creo que nosotros como Cáritas y como Iglesia podemos crear un marco de relaciones en el que situarnos y decir, esto también es creación, esto también ha estado creado por Dios. De alguna manera forma parte de ese todo. Y creo que podemos también pensar pues desde los más descartados socialmente. Y termino, porque me quedan 2 minutos para las 9. El miércoles vais a tener la suerte de que don Fernando y otras personas os van a presentar y vais a poder hablar de la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, ¿no? Bueno, aquí hay un texto que he querido recoger, que he querido traer como anticipo, no vamos a decir todo, solamente como anticipo, porque creo que también nos puede ayudar a nosotros como Cáritas y como Iglesia a vivir esta sinodalidad. Y dice ahí León, mirad, esta es una obra compartida. Pensemos en sinodalidad, pensemos en la Iglesia, en la que los cristianos encuentran su propia forma de construir. Esto que construimos entre todos, cada uno desde su lugar, desde su realidad, nosotros encontramos cómo construir. Y dice ahí, la práctica de la sinodalidad se convierte en un espacio en el que la humanidad puede recuperar sus cimientos sólidos y su fin último. Ahí, Cáritas tiene mucho que aportar. Yo esta tarde he intentado deciros algunos retos, algunas pinceladas que creo que como Cáritas podemos aportar y podemos trabajar para ofrecer una iglesia más sinodal, una iglesia que en estos momentos de cambio está construyéndose, está saliendo, que no sabemos cómo saldrá el niño. ¿Cómo le ha dicho ese? Si tiene barba, San Antonio, si no... Bueno, pues algo así. Pero en este modelo de iglesia que va a salir, en el que la sinodalidad va a ser un elemento clave y fundamental,
como Cáritas, podemos y debemos aportar mucho, porque estamos viviendo ya la sinodalidad. Aquí hay retos, aquí hay claves. Ojalá la Cáritas de María Ferrol sea un ejemplo de sinodalidad para toda la Confederación de Cáritas Española y podamos juntos construir esta sinodalidad. Pues muchas gracias y quedo a vuestra disposición, ¿vale? Bueno, pues tenemos un ratín para comentar, profundizar, disentir, interrogar, cuestionar, en qué nos hemos sentido interrogados, en qué nos hemos sentido interpelados. Yo creo que ha hecho propuestas de camino, ¿no? Que en el fondo era lo que se le ha pedido, propuestas de camino para nuestras Cáritas parroquiales y también para nuestra Cáritas diocesana, sobre lo que significa la sinodalidad en este contexto eclesial, ¿no? Pues podemos comentar lo que no hayamos entendido, lo que queramos profundizar, aquello que pues, nos gustaría... Como no hay respuestas correctas, ni acertadas ni equivocadas, cualquier cosa que se diga está estupendamente dicha. Venga. Bueno, en primer lugar, gracias por la muy interesante. Me llama la atención y me sentí muy identificado, ¿no? Cuando hablas de esa prepolítica, ¿no? ¿Llamas tú? Sí, los prepolíticos. Sí. Que realmente la importancia que tenemos desde las Cáritas, desde las parroquias, de esa construcción de las comunidades desde lo pequeño, ¿no? Desde los barrios, porque al final vivimos en este mundo tan polarizado, tan autodestructivo, ¿no? en el que nos encontramos ahora mismo, que casi dan ganas de no encender el televisor ni conectarte en un dispositivo móvil, porque la verdad es que tienes que tomarte Prozac, ¿no? Entonces la necesidad, o casi la obligación, ¿no? que tenemos desde las Cáritas de participar de esa política a escala, digamos, de barrio, ¿no? Esa política a la construcción de la polis, de la sociedad desde lo pequeño. Es decir, casi como la obligación, ¿no? Más que una opción, es una obligación, ¿no? de participar, ¿no? Es una casi una reflexión, pero bueno. Sí, y creo que, claro que es prácticamente una obligación para nosotros, y creo que podemos aportar mucho, porque todavía somos espacio de encuentro, todavía generamos encuentros entre personas distintas, como comunidades de base, como parroquias, porque ¿quién de aquí no habla, bueno, no solamente con la gente que está en la parroquia, sino habla con su familia, con su vecina, con su gente que es su entorno? Tenemos una red todavía amplia, y yo creo que ahí nos encontramos con muchas personas, y este encuentro es importante. Este encuentro puede generar diálogos. Por supuesto que puede generar diálogos, con gente que no piense con nosotros. Porque si nos metemos exclusivamente en redes sociales, pues el algoritmo famoso nos va a llevar a que salga lo que yo pienso, lo que quiero escuchar, lo que a mí me conviene. Pero en esos encuentros plurales, donde nos encontramos, porque nadie elige, a veces no elegimos a nuestros vecinos, o con tal, bueno, pues hablar con uno, con otro, piensa distinto. Hoy te montas en un taxi, el taxista te insulta al Papa, me pasó a mí el otro día, y me le puso porque llegaba a Madrid y habían cortado las calles. Bueno, pues, pero hablas con uno, hablas con otro que es distinto, pensamos de distinta manera, lo hacemos desde el respeto, desde el encuentro, y creo todavía que podemos hacer algo más, encontrarnos, dialogar, y creo que podemos aportar también horizontes de sentido. Es decir, ¿por qué no hablamos nosotros oye, desde las preguntas fundamentales de la vida, que creo que hoy por hoy nos cuesta hacérnosla, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Y qué sentido tiene esto que haces? Pero no será más importante la familia, pero no tan abrir a horizontes de sentido, hasta preguntar, oye, ¿y el bien común? Oye, ¿y cuál es la dignidad de la persona? Ahora que nos van a hablar dentro de unos días de esto.
Pero esto es digno, no es digno. Y nosotros hay mucha riqueza en la Iglesia, desde los Evangelios hasta la doctrina social. Tenemos una reflexión como Iglesia muy fuerte. Tenemos a Jesucristo, que lo podemos anunciar. Pero yo no estoy yendo en esos diálogos prepolíticos a hacer una campaña, a decir, oye, conviértete, cree en el Evangelio, cree en tal y cual. Ya llegará. Hablemos de ese horizonte, abramos primero a la gente, a que se abra un poco a ese horizonte, a ese ansia que tiene la gente. Yo creo que la gente tiene ansia de sentido, tiene deseos de horizonte. ¿Por qué están creciendo los retiros de Reiki, de estas cosas, de Reiki, de tal? ¿Por qué crecen muchas de estas cuestiones espirituales, de una espiritualidad muy fácil y muy liviana? Porque yo creo que la gente necesita ese sentido de la vida, ese horizonte, porque a veces estamos necesitados de esa ansia de plenitud que tiene el ser humano, que está llamado a algo más. Ahí creo que podemos aportar mucho. Tenemos una gran riqueza y estamos convencidos de que tenemos la verdad, que es Jesucristo. Entonces, busquemos el lenguaje y la manera de transmitir ese lenguaje, esos diálogos, para ayudar a la gente a que se abra a esto. Y desde ahí vamos a aportar. Yo creo que eso lo tenemos que hacer a la fuerza. Y eso va a ir calando. Claro que sí. Claro que sí. A mí ahora que te escuchaba, pensaba, bueno, por un lado, ¿por qué la sinodalidad en este momento de la Iglesia? Y también pensaba en que nos has hecho todo un recorrido de la sinodalidad en Cáritas. Y en Cáritas somos acción. Y sin embargo, la sinodalidad está muy vinculada a la conversación del espíritu, y eso es silencio. ¿Estamos también llamados en Cáritas a llegar a esa sinodalidad a través de ese tipo de metodología? Vamos por partes. Sí. Empiezo por la primera, ¿vale? ¿Por qué volver al origen? ¿Por qué volver a la sinodalidad en estos momentos y tal? Pero yo creo que esto está en el origen de la misma Iglesia. Hace poco tuvimos a un profesor a Darío Vitali, vino a hablarnos a unas jornadas de teología, que es un profesor de eclesiología allí en Roma y que está colaborando y trabajando en el sínodo, ¿no? Trabajó en el sínodo como asesor con el tema de sinodalidad. Él, que es uno de los expertos de eclesiología de la Iglesia, ¿no? De cómo la Iglesia a lo largo de la historia pues ha vivido y se ha expresado históricamente, ¿no? Él afirma que esto está desde los orígenes. De hecho, la presencia de que existan los sínodos, de que los obispos participen en el sínodo, era la manera de trasladar a toda la comunidad cristiana. Y de alguna forma, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Se reúnen los discípulos, oran al Señor, se abren, incluso en algunos casos hablan de echar a suertes, cuando la elección de Matías, ¿no? Echar a suertes como signo de decir que sea el Espíritu Santo el que descienda y el que nos muestre el camino. Pero creo que la sinodalidad forma parte de la esencia misma de ser Iglesia. De ser Iglesia, pueblo de Dios. Lumen Gentium, que es la Constitución, es el documento clave del Concilio Vaticano II sobre lo que es la Iglesia, sobre qué es la Iglesia, nos habla de ese pueblo de Dios, de esa circularidad del pueblo de Dios, y ahí encaja la sinodalidad. Yo creo que la sinodalidad forma parte de la esencia misma de la Iglesia, y que estamos no redescubriéndola porque ya la teníamos, sino volviéndola a poner en valor como un elemento que puede ayudarnos en estos momentos de cambio y como un elemento necesario para la Iglesia de hoy. Y luego, claro que nosotros somos acción, pero no podemos ser un títere sin cabeza. Es decir, tiene que ser una acción, pero una acción situada, una acción que es expresión de algo más, que es expresión de la vida de la Iglesia. Y la vida de la Iglesia ora,
La Iglesia comparte la fe, la Iglesia recibe el don del Espíritu Santo y la Iglesia expresa también una acción. Entonces nosotros como Cáritas tenemos que situarnos también. Yo no sé si la clave son las conversaciones en el Espíritu, probablemente sí, pero es cierto que no vamos a poder utilizar las conversaciones en el Espíritu cuando llega una persona y tenemos que atender y decidir si damos una ayuda o no. No podemos estar haciendo una conversación en el Espíritu para cada una de las ayudas que hagamos, pero probablemente sí lo podamos hacer para los elementos y para las decisiones importantes como Cáritas. Y cuando igual tenemos que hacer un discernimiento de hacia dónde queremos ir o en esta Cáritas parroquial qué queremos hacer, cómo queremos vivir, pues igual una conversación en el Espíritu nos puede ayudar a tomar decisiones. Es un método bueno que nos ayuda y que nos mete en esa dinámica de la sinodalidad. Entonces sí que creo que elementos y dinámicas como esta tenemos que integrarla más desde nuestras decisiones directivas a nuestras vidas parroquiales y a nuestra acción concreta. Pero siempre la acción de Cáritas creo que tiene que ser una acción mucho más, no puede ser exclusivamente acción. Tiene que ser también reflexión, tiene que ser también recibir, tiene que ser también abrirnos al Espíritu Santo para que pueda ser una opción verdaderamente con sentido, ¿no? Y que apunta a ese horizonte. Porque si no es como el pistolero, va disparando y no sabes a dónde. No. Sabemos el camino que queremos, sabemos cuál es el horizonte. Ya iremos como vamos, pero sin perder el horizonte. Si solamente actuamos, perdemos el horizonte. La sinodalidad y estas conversaciones en el Espíritu nos ayudan a ir, a no perder de vista hacia dónde queremos ir. En esta clave de lo que presentabas de la espiritualidad, como con esa imagen que me parece bonita de lo del armario, ¿no? Ante tantas personas que acompañamos, claro, nuestra acción de Cáritas muchas veces puede ser que sea una acción demasiado utilitarista, ¿no? Y vemos, pues bueno, nos quedamos en esas necesidades pues urgentes que tiene, que si un vale, que si una necesidad que nos han hablado, que es una solución de un problema. Claro, la espiritualidad responde a esas necesidades vitales que nos ayudan también a afrontar las dificultades con sentido y con horizonte, ¿no? Y ahí sí que se requiere esa clave que es tan importante en nuestra Cáritas, que es el acompañamiento, ¿no? Que el acompañamiento es más lento, es eso del espacio, el tiempo por encima del espacio, ¿no? Claro, a nosotros nos prima mucho la urgencia y no sé si lo valoramos. Primero porque no sé si lo valoramos como algo que realmente estamos llamados a ofertar en nuestro mundo. No sé si lo valoramos como en esa falsa tolerancia que a veces tenemos ante la gente. No, yo en la vida privada no me quiero meter, eso corresponde al ámbito de lo privado, yo desde Cáritas esto no me corresponde a mí. A veces tampoco igual estamos convencidos incluso de nuestra propia espiritualidad como una fuerza que puede ayudar a los demás, ¿no? Pero que pertenece a una clave, bueno, evangelizadora, de primer anuncio, y también yo creo que es muy enriquecedora de nuestra sociedad, ¿no? Desde Cáritas, ¿no? Porque tú lo has dicho, esto sí que es muy específico de Cáritas, que has sido lo único que has dicho que es muy específico de Cáritas. No lo sé si es lo demás lo has dicho, pero yo creo que es como muy importante y que quizás sí que es un déficit. Yo creo que sí, porque a mí me parece que si no vamos a ser la obra social de la Iglesia, somos como la acción social del ayuntamiento. O sea, a mí me parece que nos falta ser más Iglesia, más liturgia, más esa parte más espiritual en las labores que hacemos. Sí, yo creo que este es uno de las, pues lógicamente cuando también como Iglesia vamos disminuyendo nuestras fuerzas, creo que es pues bueno, pues como cuando la marea se va echando para atrás, ¿no? Se va metiendo en el mar, pues bueno, pues el mar va creciendo un poco y va dejando al descubierto pues algunos elementos. Y aquí está pasando lo mismo, cuando la Iglesia va debilitándose, va disminuyendo, ya no somos tan grandes, tan fuertes, cuando ya no estamos en una sociedad cristiana donde todos eran cristianos,
donde todo el mundo iba a misa, donde por el simple hecho de asistir a misa uno ya, pues bueno, pues ya parece que creía y ya tal. Bueno, pues yo creo que esto es uno de los rasgos propios que el momento eclesial de fragilidad o de irrelevancia, como decía este Armando Mateo, estamos viviendo, pues se está poniendo de manifiesto que no podemos llegar a todo, que tenemos que hacer pequeños gestos que sean significativos, que sean gestos de sentido, y aquí va mucho aportar. Para que sea algo significativo tiene que ser algo verdaderamente propio, ese plus que nosotros podemos aportar, ¿no? Y ahí yo sí que creo que la espiritualidad es la clave que nos diferencia de los servicios sociales, de otros. Además, hoy en día los servicios sociales han crecido. Cuando empezó Cáritas, ese reparto, no sé si alguno ha llegado a repartir aquí la famosa leche americana, ¿no? La leche en polvo. No, pero bueno, bien. Algo parecido. Pues no me digáis que no ha cambiado esto. Bueno, pues antes lo hacíamos, igual éramos de los únicos que podíamos hacer, que hacíamos cosas, si no estaba la iglesia me parecía que no nada, pero ahora hay otras posibilidades. Ahora sabemos que no llegamos a todo, nos vamos dando cuenta de nuestra fragilidad. Pues si tenemos que gastar energías, gastémoslo en lo que verdaderamente vaya a ser significativo, vaya a ser importante y vaya a aportar un plus a las personas. Y ahí yo creo que sí que la espiritualidad aporta ese plus. Porque, claro que asistimos mucho, y vamos a seguir asistiendo, ¿eh? Yo no digo que no demos una bolsa de alimentos, incluso, fijaos lo que os digo, ¿eh? Que ojalá pudiéramos dar otras cosas. Pero, bueno, vamos a hacerlo de tal manera que lo que estemos dando, esa ayuda del trabajo, a encontrar un trabajo, esa manera de que vienen los chavales y que les damos apoyo al estudio y qué tal. Vale, esto es importante, pero hay que ayudar a las personas a situar todo esto en una clave de sentido, porque hoy yo creo que uno de los grandes rasgos de la sociedad y de las personas de hoy es que vivimos tan bombardeados en una sociedad consumista de tantas cosas que nadie se para a pensar sobre qué es lo que estoy haciendo, y ahí podemos ayudar. Bueno, este trabajo, ¿cómo le sitúas en tu vida? Este apoyo al estudio, ¿qué te está aportando? Porque ya no es solamente el apoyo al estudio para que tengas los deberes para mañana y les lleves bien al colegio, sino que es un apoyo al estudio porque de alguna manera estamos ayudando a que la persona se reconozca con capacidades, vaya creciendo, vaya madurando y vaya abriéndose a lo que puede ser. Ahí entra en juego lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, cuál es nuestra vocación, hacia dónde vamos a orientar nuestra vida, qué trabajo, qué decisiones tomar. Eso creo que la espiritualidad dice mucho. Y aquí entra muy de lleno también lo que decía don Fernando. Los procesos. Esto no se soluciona solamente con dar una cuestión y ya está. Toma, 20 euros. Y listo. No, porque igual me les gasto en no sé qué, porque no sé. O porque no tengo prioridades. Si se los doy a mi sobrina, se les va a gastar en chucherías. Integrémoslo. Ayudemos a vivir esto, acompañemos procesos. Es mejor. Quizá no dar ningún tipo de ayudas y simplemente sentarnos con personas, a escuchar, a acompañar procesos, a ayudar a eso que están viviendo, cómo lo integran en su vida, cómo eso puede ser una clave de proceso y de desarrollo personal, que simplemente estar dando que no vamos a solucionar porque hay tantas cuestiones que dar que no vamos a poder llegar. Aquí hay experiencias muy bonitas. Yo que tengo la suerte ahora de recorrerme España, hay unas experiencias muy bonitas. En Barcelona están haciendo lo que ellos llaman diálogo espiritual. Que igual que nosotros hemos empezado a hacer la escucha, ¿no? Y a escuchar, nos sentamos con personas simplemente para escuchar, para dialogar, para tal. Ellos están haciendo diálogos espirituales, donde con algunas dinámicas y con algunas técnicas pues ayudan a las personas a que se abran a esta trascendencia, a este espíritu, y desde ahí todo lo demás encaja muy bien, o por lo menos encaja mejor, y ayudamos a tomar decisiones y a orientar la vida hacia un lado y a otro, y eso yo creo que
que también lo vamos... ¿Cuántas personas solas, perdidas, sin sentido? Una de las cuestiones que está creciendo más en España es el uso de todo este tema de pastillas, no sé cómo se llama, de pastillas con temas psicológicos, ¿no? Ansiolíticos y demás. Eso está creciendo muchísimo, muchísimo. Probablemente alguno de nosotros lo estemos tomando incluso. Bueno, todo esto está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos reconectar con ese sentido y con esa espiritualidad que nos abre al sentido que tiene la vida y que tiene la persona. Pues puede ser también una tarea de Cáritas, ¿eh? Creo que sí, que la es. Muy bien, no sé si hay algún comentario, alguna ayuda más. Bueno, pues le agradecemos mucho a Luismi que haya compartido con nosotros, pues también desde su balcón, que tiene esta visión global, ¿no?, de la Cáritas española, desde su azotea, pues estos diálogos, estos comentarios, estos retos, bueno, pues algunos seguro que nos han abierto, nos han ayudado a oxigenar y a abrir perspectivas, y que pues nos pongamos en camino, que sobre todo como la sinodalidad nos invita a que hagamos camino, que caminemos juntos, cada uno en esa diversidad, pero que seamos capaces de caminar juntos. Muy bien, pues nos recordamos que el próximo miércoles tenemos un encuentro a las 6 de la tarde en la Fundación, en el Cantón. Así que los que queráis, sí que es verdad que esta semana es un poco agobiante de convocatorias, algunas semanas son más, otras semanas son menos, ¿verdad? Esta semana es un poco agobiante, pero bueno, los que queráis conocer esa encíclica Dignitas Humanitas, pues nos puede ayudar también este momento. Pues nada, gracias Luismi. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.